Esta clase tratará sobre neurooftalmología. ¿Qué esperamos que aprendan al finalizar esta clase? Hoy trataremos los siguientes temas. Edema de disco óptico, que tiene sus tres principales causas: síndrome de hipertensión intracraniana, neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica. Veremos también lo que son las lesiones de la vía óptica y cuáles son sus características. Veremos en qué consiste el cuadro de pérdida visual transitoria y cuáles son sus principales causas. Veremos también alteraciones de la motilidad ocular, específicamente de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Y por último, alteraciones de la pupila. Quisiera partir mencionando que la evaluación neurooftalmológica se basa en tres pilares fundamentales, que son el examen ocular externo, el fondo de ojo y el campo visual. En el examen ocular externo, lo que más nos va a importar será la pupila. Específicamente evaluar, por ejemplo, su tamaño, si hay anisocoria, y evaluar los reflejos pupilares. Esto sería el reflejo fotomotor directo, consensual, y ver si hay defecto pupilar aferente relativo. A nivel del fondo de ojo, vamos a observar atentamente el disco óptico para ver si hay edema. Y bueno, evaluaremos también el campo visual. Las lesiones de la vía óptica pueden tener su origen en múltiples causas. Pueden ser causas inflamatorias, vasculares, tumorales. Recordemos que la vía óptica está inmersa en lo que es el encéfalo y también está rodeada por el polígono de Willis y muchas de las principales arterias cerebrales. ¿Ya? Entonces puede ser afectada por aneurismas, por tumores como meningiomas, gliomas, etc. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la vía óptica, según la localización de la lesión, va a tener un campo visual característico. O sea, el campo visual que yo tenga tiene un valor localizatorio para saber dónde puede estar la lesión que está afectando la vía óptica. Así tenemos que la vía óptica se va a dividir en tres partes en forma funcional, que va a ser lo prequiasmático, lo quiasmático y lo retroquiasmático. Las lesiones que son prequiasmáticas dan daño del campo visual de un ojo. Por ejemplo, la lesión en A es una lesión en el nervio óptico del ojo derecho y va a dar una amaurosis del ojo derecho. Las lesiones quiasmáticas, en tanto, son hemianopsias que son heterónimas. Por ejemplo, una lesión en B va a dar una hemianopsia heterónima bitemporal. En el caso de las lesiones retroquiasmáticas, lo típico es que sean hemianopsias también, pero son homónimas. Eso quiere decir que son del mismo lado, pero son contralaterales a la lesión. Y la congruencia de la lesión va aumentando hacia posterior. Esto quiere decir que una lesión a nivel del tracto óptico va a dar una hemianopsia homónima, pero que va a ser poco congruente. O sea que no van a coincidir ambos campos visuales tanto. En tanto que mientras más atrás sea la lesión, más llegando a la corteza occipital dentro de las radiaciones ópticas, pero más atrás, vamos a tener que va aumentando la congruencia y van a ser como dos imágenes especulares. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en estos casos? Debemos derivar para estudio con neuroimágenes y campo visual de Goldman. Este campo visual que vemos en esta diapositiva es de una paciente que consultó por una cefalea intensa de inicio brusco y que en el campo visual de Goldman se observa una hemianopsia homónima izquierda. Es decir, la paciente perdía el lado izquierdo del campo visual de cada ojo. ¿Ya? Y inmediatamente cuando tenemos una lesión que es un defecto del campo visual que es homónimo, nos sitúa en retroquiasma y la lesión debiera ser a nivel de la vía visual contralateral al defecto que estoy viendo en el campo visual. Y claro, vemos acá en el angioTAC que tenía una malformación arteriovenosa que era occipital derecha. Revisaremos ahora algunas de las más importantes alteraciones de la pupila. Veremos primero cuál es el reflejo fotomotor para entender de qué se tratan estas alteraciones pupilares y luego revisaremos lo que es la pupila de Addy y también el síndrome de Horner. Tenemos dos tipos de reflejo fotomotor, el reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensual. El reflejo fotomotor directo consiste en que yo ilumino un ojo y la pupila de ese mismo ojo que estoy iluminando va a presentar una miosis. Ahora, el reflejo fotomotor consensual corresponde a que el ojo que yo no estoy iluminando igual va a presentar una contracción de la pupila, o sea, también va a ser una miosis. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es la vía del reflejo fotomotor? Ahora la vamos a revisar. El reflejo fotomotor tiene una vía aferente que va a estar dada por el nervio óptico y una vía eferente que va a estar dado por el tercer nervio craneal
el oculomotor. El oculomotor, justo antes de llegar a su efector, que es el músculo constrictor de la pupila, va a hacer sinapsis en un ganglio que se llama ganglio ciliar, que lo menciono porque va a tener importancia en la enfermedad de ADI. La pupila de ADI corresponde a un cuadro clínico que se da generalmente en mujeres jóvenes que de un momento a otro notan una diferencia en el tamaño de sus pupilas. Uno al examinarla las evalúa y se da cuenta que hay una anisocoria con una midriasis que es arrefléctica. Esto generalmente tiene su origen, o se cree que tiene su origen, en un daño a nivel del ganglio ciliar, y que por eso no llegaría la inervación parasimpática a la pupila y por lo tanto no habría constricción de esa pupila. Se cree que es de curso benigno y de todos modos habría que derivar. El síndrome de Horner corresponde a una parálisis de la inervación simpática a nivel ocular. A nivel del ojo, el simpático llegará a dos estructuras, que son el músculo radial del iris, que permite la dilatación de la pupila o midriasis, y a nivel del músculo elevador simpático del párpado o músculo de Miller, que permitirá una elevación del párpado que es discreta. Cuando nosotros tengamos un síndrome de Horner, o sea, una parálisis de la inervación simpática a nivel ocular, observaremos lo que se ve en esta paciente, en que en el ojo izquierdo hay una ptosis y además hay una miosis del ojo comprometido. Es súper importante a estos pacientes hacerles una evaluación sistémica completa, porque el trayecto de la inervación simpática hasta llegar al ojo es muy largo y su compromiso puede derivar de causas muy graves. La inervación simpática del ojo recorre un largo trayecto que parte en el hipotálamo posterior, baja por la médula espinal, hace sinapsis en el haste intermedio lateral entre C8 y T2 y desde allí parte la neurona preganglionar a hacer sinapsis en el ganglio cervical superior. Desde aquí, la neurona postganglionar se monta en la carótida interna y a través de ella llega al ojo para inervar a estas dos estructuras que les mencionaba, que son el músculo de Miller y el músculo radial del iris. Entonces, en su recorrido pasa por el ápex pulmonar, pasa también por el cuello y por la carótida. Por lo tanto, cuando hay una lesión de la inervación simpática, podríamos estar frente a un tumor pulmonar, por ejemplo, un tumor del ápex pulmonar como es el tumor de Pancoast, podríamos estar frente a lesiones cervicales o incluso frente a una disección carotidia. Por esto es súper importante tener una alta sospecha diagnóstica y derivar a este paciente para un estudio sistémico completo, porque las causas que pueden estar detrás de un síndrome de Horner son muy graves. Partiremos hablando de una de las principales causas de edema de disco óptico, que es el síndrome de hipertensión endocraniana, que puede tener múltiples causas, todo lo que pueda aumentar la presión dentro del cráneo. Tenemos tumores cerebrales, una hidrocefalia, una hemorragia intracraniana, una trombosis de seno venoso o también podría ser idiopática. Lo típico va a ser un paciente que va a consultar por cefalea y vómitos. Y nosotros cuando veamos el fondo de ojo vamos a ver un edema de papila bilateral, que en este caso, como es causado por un síndrome de hipertensión endocraniana, se llama papiledema. ¿Cómo se ve un disco óptico con edema? Tal como se ve en la foto. Tenemos un disco óptico que va a estar con eritema más rojo de lo habitual, va a tener bordes difusos, va a estar un poco solevantado. Incluso en casos en que esto es muy severo, pueden haber hemorragias en astillas alrededor del disco óptico también. Y como se ve en la imagen de abajo, a veces se puede asociar a una parálisis de sexto par, en que la persona va a referir que tiene visión doble y al examinarlo vamos a tener que el ojo va a estar desviado hacia adentro y va a tener imposibilidad de abducir. En este caso sería una parálisis de sexto par derecho. La agudeza visual puede ser normal al principio, pero pueden relatar pérdida de visión aguda de segundos de duración que se llaman oscurecimientos visuales transitorios. Si persiste la hipertensión endocraniana en el tiempo, puede generarse un daño en el nervio óptico que va a ser irreversible con una atrofia óptica llegando incluso a la ceguera. Bueno, en estos pacientes es súper importante solicitar neuroimágenes y derivar, porque ya vimos entre las causas hay algunas muy graves. Otra causa muy frecuente de edema de disco óptico es la neuritis óptica, que se define como una inflamación del nervio óptico y característicamente se presenta en mujeres jóvenes como una disminución de visión que es unilateral y que se desarrolla en días y característicamente se acompaña de dolor a los movimientos oculares.
al examen nosotros encontraremos defecto pupilar aferente relativo en el lado afectado. Y a nivel del fondo de ojo, lo más habitual es que el aspecto del nervio óptico sea totalmente normal, porque lo habitual es que este cuadro se presente como una neuritis óptica retrovulvar, o sea, detrás del ojo. Pero en un tercio se presenta como neuritis óptica vulvar y en ese caso vamos a ver un edema de disco óptico como lo que vemos en la foto. A nivel del campo visual, lo característico será un escotoma central o centrocecal y en este caso la conducta debe ser derivar para realizar neuroimágenes y sobre todo para descartar una patología que se llama esclerosis múltiple, que es la que más se asocia a este cuadro, y en el fondo aquí la neuritis óptica sería una inflamación del nervio óptico por desmielinización. El último cuadro de edema de disco óptico que revisaremos hoy corresponde a la neuropatía óptica isquémica, que se define como un infarto de la cabeza del nervio óptico. En este caso, al contrario de la neuritis óptica que se presentaba en mujeres jóvenes, este cuadro se presenta habitualmente en pacientes mayores sobre 65 años y que tienen factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? El paciente consultará por una disminución severa de agudeza visual, que es de inicio brusco y que habitualmente ocurre al despertarse. Al examen encontraremos también un defecto pupilar aferente relativo y al fondo de ojo tendremos siempre edema de disco óptico, que en algunas veces se puede presentar también con hemorragias peripapilares, hemorragias en astilla. Y el campo visual típico en este caso va a ser un defecto altitudinal. Acá, ¿cuál sería la conducta? Derivar en forma urgente y si podemos adelantar con 2 exámenes sería lo ideal, que son pedir PCR y VHS para descartar una etiología arterítica, ya que se asocie a arteritis de células gigantes. Que lo grave de este cuadro es que causa una pérdida visual severa y que puede comprometer la visión del otro ojo dentro de las próximas horas o días del compromiso del primero. ¿Ya? Veremos ahora amaurosis fugax, que corresponde a una pérdida visual transitoria monocular, es decir, de solo un ojo. Habitualmente dura segundos a pocos minutos y por definición debe durar menos de 24 horas. También por definición debe existir luego recuperación espontánea, o sea, recuperar completamente la visión, y se le considera un accidente isquémico transitorio con isquemia en la vía óptica anterior. Generalmente esta isquemia es a nivel retinal y es de origen embólico, por lo tanto implica un riesgo de accidente cerebrovascular. Aquí vemos varias causas, pero lejos lo más frecuente es la embolia arterio-arterial por ateromatosis carotidia, y esto se da frecuentemente en adultos que tienen factores de riesgo cardiovascular. Acá sale una lista de otras causas, por ejemplo, hipoperfusión retinal por vasoespasmo, eso se da más en personas jóvenes, al igual que los estados de hipercoagulabilidad. Aquí la conducta debe ser derivar de inmediato a un servicio de urgencia porque se trata de un síndrome isquémico transitorio, o sea, hay alto riesgo de un accidente cerebrovascular. Veremos ahora trastornos de la motilidad ocular, específicamente parálisis del tercer nervio craneal. En este caso, vemos que el tercer nervio craneal está en una pinza vascular que está dada por la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, y sale pinzado entre estos dos vasos sanguíneos, y además su recorrido va muy adyacente a la comunicante posterior. Acá se ve todo el polígono de Willy en la foto. ¿Qué pasa? Que todas estas son fuentes de aneurismas y por lo tanto por una compresión podríamos tener una lesión a nivel del tercer nervio craneal. En este caso, en las fotos que vemos se ve un paciente que tiene un tercer par completo del ojo izquierdo, en que se ve que hay, o sea, del ojo derecho, en que se ve que hay una ptosis del ojo derecho y que yo debo levantar el párpado para ver que además el ojo está mirando hacia afuera, porque el sexto par craneal de ese ojo está bien, o sea, abducción puede hacer, pero no puede hacer ni elevación, ni depresión, ni aducción. Por eso el ojo va a estar desviado hacia afuera. Y además, si me fijo en las pupilas, va a haber una anisocoria con una midriasis, con un reflejo fotomotor abolido. ¿Y esto qué implica? Cuando nosotros, en la conformación del tercer nervio craneal, del nervio oculomotor, las fibras de la pupila van por fuera y las fibras motoras van por dentro.
Entonces, cuando nosotros tenemos compromiso de la pupila, quiere decir que lo más probable es que la lesión sea compresiva. Eso es aneurisma hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, la conducta es derivación urgente para evaluación con neuroimágenes. La parálisis del cuarto nervio craneal o troclear va a afectar la motilidad del músculo oblicuo superior. El oblicuo superior nos permite mirar hacia abajo y hacia adentro. Por lo tanto, el paciente se va a quejar de una diplopia vertical que va a ser mucho más notoria cuando, por ejemplo, intente leer. Al examen físico, lo que nos va a llamar la atención es que va a haber una hipertropia del ojo que está afectado. Y además podría tener una tortícolis hacia el lado opuesto. La conducta en esto es derivación. La parálisis del sexto nervio craneal o nervio abducens va a causar una alteración de la motilidad del músculo recto lateral, que es el que nos permite abducir. En este caso de la foto, la paciente tiene una parálisis del sexto par craneal del ojo izquierdo y por lo tanto el ojo va a estar mirando hacia adentro, va a estar en una endotropia. Cuando nosotros le pidamos mirar a la izquierda, va a tener imposibilidad de hacerlo con el ojo izquierdo. Y las causas pueden ser, por ejemplo, diabetes, pero también pueden ser tumores o trauma. Así que la conducta debe ser derivación urgente.